ahora columna de análisis político. El próximo domingo vota Argentina. Será la primera vuelta, por ahora la única asegurada, de las elecciones nacionales, generales, nada menos. Y llega Eduardo Botinelli para hablar desde aquí de lo que puede esperarse o está ocurriendo allí. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. ¿Cómo se llega a estas elecciones argentinas? Bueno, se llega en un contexto muy complicado, muy complejo desde el punto de vista social, económico, político, que no llega de la nada, ¿no? No es que emerge ahora, por ejemplo, la figura de Milei como un outsider que gana las PASO, que en sí mismo no significan nada, pero sí dan una señal importante. Una especie de gran encuesta previa a las elecciones generales. Bueno, ¿no? Sí, porque él no disputaba, digamos, candidaturas, ¿no? Pues en definitiva es como las internas nuestras, aunque se eligen otras autoridades. Y el voto es obligatorio, por eso tienen un carácter mucho más representativo. Bueno, un voto obligatorio que lo primero que dejó fue una abstención muy importante. Sí. Entonces, hay varios elementos que se van sumando al contexto que hacen que estas elecciones estén, bueno, en un lugar donde el país está en un 40% de pobreza, donde esto no es un dato del último año, es algo acumulado a lo largo del tiempo, que explica un poco el comportamiento electoral y la aparición de la figura de Milei, en un contexto de un fuerte aumento del dólar no oficial y del dólar oficial también, aunque en otros valores, pero con un incremento importante, con una inflación por encima del 10% mensual, es decir, estamos hablando de más del 120% anual. Bueno, y en ese contexto, y con la acumulación que se da, tenemos una placa de una nota que salió en el diario de Clarín con 3 frases resumidas que explican lo que llama Mario Riorde y Martín Maldonado 3 líneas claras del malestar que aparecen en la sociedad argentina. A ver. La primera dice, que es la que alinea más hacia lo de Milei, digamos, es que se tiene que romper todo. Ajá. Que pase lo que pase, y si esto genera conflictos sociales, violencia, bueno, tiene que pasar, ¿no? Es decir, está dispuesto a que esto tiene que cambiarse. Hay una segunda línea, que es digamos, de estas líneas de malestar que aparecen en la sociedad argentina, que tiene que ver con una sensación de estar frente al abismo. Frente a que está Argentina completamente en decadencia, en desintegración, que está todo mal, ¿no? Como esa síntesis de que acá funciona todo mal, y por lo tanto hay una tendencia fuerte al cambio y a las responsabilidades hacia todos quienes hayan gobernado. Hasta el momento. Exactamente. Y lo tercero, pero esto no necesariamente está alineado a los votantes de Milei. Esta segunda frase está generalizada, según el estudio que realizaron, en toda la sociedad argentina y en los votantes de las distintas opciones. Bien. Y la tercera línea que marcan de malestar tiene que ver con las carencias y las microestrategias de achique familiar frente al ajuste, ¿no? Es decir, cómo empieza a afectarse en las distintas clases sociales y distintos niveles socioeconómicos el consumo, que va desde no poder cambiar el auto, no poder viajar, o no poder cambiar la casa, a no poder comer. Claro. ¿no? Y bueno, todo ese gradiente lo que se ha visto es una caída. Bueno, en ese contexto es que se desarrollan estas elecciones argentinas, donde además todas las figuras políticas tienen saldo negativo en su imagen. Esto incluye también a Milei, al nuevo, al que rompe, también produce una imagen negativa. Entonces, el contexto es claramente muy entreverado, muy complejo por lo económico, por lo social, por lo político y por la imagen construida en el sistema político argentino. Y en ese contexto tan complejo, ¿cómo se han posicionado las principales candidaturas? Bueno, ahí tenemos primero el que rompe, digamos, con todo, el de Milei. De alguna forma uno puede asimilarlo a la idea de que se vayan todos, ¿no? Es decir, a lo que sucedió en el 2001, esa protesta masiva de que había que cambiar todo, que Riorda y Maldonado llaman el reseteo de la política argentina, ¿no? Bueno, que ahora está, digamos, debería estar próximo a realizarse con los dolores que conlleva y demás. Pero desde una senda ultraliberal, distinta a la de aquel 2001. Exactamente, ¿no? Pero de alguna forma es lo distinto, lo que no tiene nada que ver, y él se posiciona frente a lo que él mismo denominó la casta política, poniendo incluso algunas medidas que son muy discutibles, y en el último tiempo se lo ha castigado, por lo menos desde el establishment, desde el sistema financiero, desde el sector empresarial y del sector político ya establecido, algunas salidas de tono que ha tenido, que
en las encuestas no se ha reflejado como una caída, ¿no? Quizás lo que pueda es ponerle algún techo a lo que viene más adelante, que podría ser la segunda vuelta. Bullrich aparece más enfocada en lo anti-K, ¿no? Es decir, no en contra todo, y trata de retener primero lo que fue todo el macrismo, lo que fue construyendo Larreta, que fue un movimiento de último momento. Primero fue por la declaración de que su ministro de Economía sería melconiano, es decir, buscar una figura vinculada a la economía, con una imagen positiva en un sector de la sociedad, y en los últimos días mencionó a Rodríguez Larreta, quien compitió contra Bullrich en las PASO, como jefe de gabinete, de alguna forma buscando ampliar el electorado que iba perdiendo con la posibilidad de la candidatura de Milei. Rodríguez Larreta, alguien con una imagen más moderada dentro de esa fuerza política. Y con respecto a ese discurso anti-kirchnerista de Bullrich, hay mucha gente que, sumándolo a sus dificultades expresivas, lo señala como un discurso que en realidad está un poco pasado de moda, teniendo en cuenta el nuevo tiempo de la política argentina, señalándole ahí una carencia en su propuesta, digamos. Bueno, sí, sin dudas. El tema es que el loca está muy disminuido, incluso dentro de la propia Unión por la Patria, ¿no? Es decir, de hecho, termina saliendo una figura que no es del cerno de Cristina Kirchner, Cristina Fernández Kirchner. Entonces, aparece un poco disociado y como hay otro que apuesta más fuerte, esa apuesta queda de alguna forma ante una parte del electorado reducida, ¿no? Claro. Están en disputa, por un lado, lo ideológico y los contenidos, y por otro lado, contra quién se confronta, ¿no? Dos cosas, Eduardo, sobre el cierre. Te queda una línea para decir de la campaña de Unión por la Patria y queda algo más para ver en la pantalla. Sí. Adelante. De Unión por la Patria, lo que está sucediendo es una cosa extraña, que es el ministro de Economía del gobierno está completamente buscando disociarse del gobierno. Lo que permanentemente hace es hablar como de lo que hizo él personalmente desde que asumió el Ministerio de Economía, con los proyectos presentados y demás, y planteando hacia el futuro. Es muy razonable que lo haga, pero totalmente desligado de lo que sucedió hasta que él entra como ministro de Economía, ¿no? Eso es un lugar que no es fácil, pero que por ahora le está funcionando, por lo menos para el objetivo inicial. Sobrevive en la campaña, que no es poco. Que no es poco, siendo ministro de Economía en la situación económica que está la Argentina, está posicionado para competir hacia la segunda vuelta. Pasamos sí a la segunda placa, medio rápido para ir cerrando, que es de otro analista argentino, que es Carlos Fara, que esto se publicó en el diario Perfil, que tiene que ver con lo que se viene y un poco lo que hablábamos. Dice, existe la sensación de que todos llegan agotados a esta instancia, como si al proceso electoral le hubiesen sobrado 2 semanas. Hay varios indicadores de opinión pública que muestran una mayor desafectación, al contrario de lo que debería estar sucediendo. Es decir, cuando se está acercando la instancia electoral, lo que se está viendo es desafectación. Es decir, hay cerca de 1/4 a 1/3 de la población argentina que no quiere saber nada con la política, estando a punto de decidirse. Y dice, el clima es raro. Bueno, así es como se está atravesando el cierre de esta campaña. Con escenarios posibles, lo más probable es que Milei vaya a una segunda vuelta, muy probablemente con Massa. Es difícil que gane en primera vuelta, porque tendría que llegar al 45% o al 40% con 10 de ventaja. Eso Bullrich todavía se está sosteniendo, por lo tanto, esa sostenibilidad de Bullrich relativamente cerca. Al no desfondarse, esos votos no acumulan hacia el lado de Milei. Lo que queda claro es una interrogante muy importante. En la segunda vuelta va a quedar entre el 35 y el 40% de los votantes que no eligieron a ninguno de los dos que van en la segunda vuelta. Esos van a tener que optar, y dentro de sus propios sentimientos y su propia visión de país, entre el hastío a lo que existe y el miedo a lo que puede venir. Y esa decisión no es nada menor y se va a ver después que ya esté entrado las 4 semanas, que además, si esto venía siendo desgastante, si hay segunda vuelta, va a ser un desgaste aún mayor, con una tensión más fuerte entre los modelos. Algo así como votar